Manzaro, de la Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional. ¿Cómo te va, Fabián? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, ¿cómo andan? Bien, compañero, ¿cómo está la cosa en vialidad? Bueno, la cosa en realidad está como se viene anunciando, ¿no? Tenemos un parate de 100% de la obra pública, a un acéfalo. A ver, ¿por dónde empezar? Al día de hoy, Vialidad Nacional no tiene administrador designado. Eso, digamos, trae bastantes problemas en lo que sería la ejecución de nuestras tareas, a tal punto de que hemos llegado a un parate de las obras, no se ha devengado nada del presupuesto 2023 en estos 2 meses. Esto quiere decir que no se ha pagado ninguna obra, Sí. y un poco es lo que se pone en riesgo todo el sistema de obra pública, ¿no? De estos 250.000 trabajadores y trabajadoras que giran en torno a esto. Y bueno, preocupados porque eso viene de la mano también y acompañado por el decreto donde nos pone un techo a las paritarias, donde básicamente nos congela el salario a los trabajadores del ámbito público. Y bueno, evidentemente todo eso hoy nos va generando un clima de incertidumbre y de no saber hacia dónde vamos, que hasta ni siquiera sabemos hoy si pertenecemos a un ministerio que existe o no existe. Claro, por el despido de Gustavo Ferraro, que todavía no se confirmó, es decir, lo despidieron públicamente, pero en los papeles sigue siendo. Exacto, en los papeles sigue siendo. Nosotros se ha designado al secretario de Obras Públicas, al subsecretario, y hasta ahí se ha llegado en la cadena de designaciones. Y hoy la verdad que tampoco tenemos una claridad ni siquiera hacia dónde es hacia dónde podemos ir con este presupuesto replicado, porque no solamente, como te decía antes, ¿no? O sea, nos pone un techo a la paritaria. Eso quiere decir que hay un inciso del presupuesto que no va a tener modificación, pero los de obras y los de, aunque sea para sostener las obras que están en ejecución, hoy también están en duda. Entonces, la verdad que nos gustaría empezar a clarificar un poco el tema, porque obviamente la incertidumbre entre los trabajadores y trabajadoras, imagínate que hemos llegado a un nivel donde hasta YPF nos ha cortado el servicio de combustible. Hoy no podemos salir a hacer nuestras tareas en ruta porque no tienen los compañeros y las compañeras el combustible para ponerlas. Más, muchas comisiones que estaban la semana pasada en ruta, que vuelven los viernes, le han tenido que poner los trabajadores de su bolsillo la plata para volver a su casa. A ver, YPF tenía, vamos a suponer, vos sos laburante de vialidad, tenés una camioneta, un vehículo, y vos ibas a cargar a cuenta de vialidad, digamos, no pagabas Claro, el con un combustible. carnet, digamos, con todo, y utilizabas el servicio YPF de ruta. Y ahí se cargaba, como decías, con el quick de vialidad, y se cargaban los servicios y después se paga la facturación. Es un convenio. Bueno, el Ministerio de Economía, cuando en una de sus medidas, dio de baja todo ese tipo de acuerdos para, digamos, en el sentido de que ellos plantean, ¿no? Del ordenamiento y demás, pero el ordenamiento es con el corte total, como lo que estamos viendo con el tema de los comedores. O sea, es cortar todo, no ver cómo lo optimizamos o si hay algo realmente para tocar. El tema es que así afectan nuestras tareas esenciales. Ya, o sea, en las malas condiciones en las que está en la ruta, hoy ya la verdad que ni siquiera podemos salir a atenderlas, ¿no? Y estamos hablando de cosas inherentes a la seguridad vial, estamos hablando de bachear, de cortar el pasto en esta época del año, que saben lo que es en algunas zonas del país. Entonces, estamos bastante complicados por un lado, pero bueno, también a la expectativa y viendo qué es lo que, desde dónde vamos a partir y hasta dónde pretenden llegar. Con respecto al frene de la obra pública, ¿esto qué implica en cantidad de laburantes? Y también, si podés dar cuenta de alguna obra clave que se venía desarrollando y que ahora está frenada. Mirá, teníamos, a ver, lo que implica es que toda esta cadena de producción que, no, o sea, recordemos que hasta hace unos días salió un comunicado de la Cámara Argentina de la Construcción, donde visibiliza este problema, porque hoy hay en juego 250.000 puestos de trabajo que genera directamente la obra pública, Claro. más toda la cadena
que puede ser asociado de pymes, de sectores que se integran alrededor de la obra pública. Entonces, obviamente que para nosotros es un golpe durísimo, y nosotros somos 5.500 trabajadores y trabajadoras, pero para el conjunto de la sociedad y para el conjunto de los pueblos son golpes muy duros, porque implica el parate tal vez de obras que están proyectadas como pasa muchas veces en la Argentina, ¿no? Hace 20, 30 años, y que cuando se ponen en marcha también se ponen en marcha muchas ilusiones. Claro. Pero, a ver, nosotros hoy tenemos la transformación de la Ruta 3 en autovía, la salida digamos, ¿no? Todo lo que es la ruta hacia el sur de la Argentina, que transitan la gran mayoría de camiones, que es peligrosísima. Sí, la Ruta 3 es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Exacto, el tramo de Cañuelas en Las Flores, que ahí después, bueno, en Azul se generan algunas variantes para poder continuar, pero la Ruta 3 a lo largo de todo el país es importantísima. Digamos, igual también habría que en algún momento poder, ¿no? Ya sabemos que bajo este modelo no vamos a poder, pero pensar en la complementariedad del transporte por la gran longitud de Argentina, no hay, porque si no es como siempre, no podemos pensar solamente desde lo nuestro, porque así es como estamos, ¿no? Totalmente fragmentados los sistemas de transporte. Claro. Pero digo, tenemos la Ruta 3, teníamos de retomar la Ruta 14, destruida por la concesionaria que no quiso invertir y que lo tenía que tomar realidad y reconvertirlo, poner al servicio, porque es la ruta neurálgica del Mercosur. Teníamos la Ruta 7, que también quedó inconcluso. Digo, hay grandes obras que lo que estaban proyectados son obras que implicaban donde hay la mayor cantidad de tránsito, donde hay tránsito de alta demanda, para poder dar conectividad y sobre todo para poder apuntar a sacar, digamos, a mover logísticamente el núcleo productivo del país, porque eso no lo podemos negar. Muchas de las obras también estaban apuntadas a eso, y siempre es el mismo bache, ¿no? ¿Qué nos pasa con el norte y qué nos pasa con el sur? Y poder también mejorar y potenciar esos sectores. Pero había obra del segundo puente Chaco Corrientes, la ampliación del Cristo Redentor en Mendoza. Claro, sí, ahí, bueno, hablabas de la que hay que pensarlo ruta, de un modo estratégico. Justamente Ruta 7, Cristo Redentor, sí, Mercosur, o sea, está nombrando todas rutas claves también para lo que es la logística productiva de la Argentina. Ahora, los sindicatos hace tiempo en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, la CAT, hace tiempo viene insistiendo, y también muchos ingenieros y técnicos, hace falta una planificación de la logística en la República Argentina, donde utilicemos la vía marítima, ¿no? Que recuperemos los ríos. Toda la discusión del río Paraná, de la red troncal fluvial, fue eso. También, bueno, la idea del transporte multimodal, de poder tener una prepotencia en términos de los trenes, que, bueno, ahí también estaban los acuerdos con China. Muchas cuestiones que han quedado suspendidas con este gobierno, pero las propuestas y el programa nacional se está elaborando hace muchos años. Sí, las propuestas y el programa está, creo que todos los sectores son conscientes desde el lado de la producción y desde el lado del trabajo, porque también hay que recalcar una cuestión, porque muchas veces se apunta a que no, tal gremio no, porque le tocas tales intereses y demás. El famoso, perdón, Fabi, los camioneros, no que Moyano es el responsable de que no haya trenes en la Argentina, lo cual es una pavada total. Tantas veces la discutió. Pero quiero en esto señalar que hay que buscar quién fue Larkin, un general yanqui que vino en los 60 y empezó a trabajar para que en la Argentina se tracen rutas en paralelo a las vías de tren. O sea, ahí arrancó el desguace del tren en la Argentina, que después obviamente lo construyó a pleno Carlos Saúl Menem con el consenso de Washington. Pero hay que ir a cómo Estados Unidos nos diseñó como un país dependiente, claro, después con automotrices. Ya el proyecto peronista había sido derrocado en el 55, pero si no vamos a la historia quizá no vamos a entender por qué este presente tan loco, ¿no? Donde tenemos una logística totalmente desproporcionada, donde la yerba va de Misiones a Tierra del Fuego en camión y no usamos para el mar, para llevar el alimento a
al sur, a la Bueno, pero Patagonia. ahí es donde también nosotros, y eso por ahí nos invita también a pensarlo un poquito y trasladarlo a la macro, Luca, porque nosotros estamos tan enfocados en el Congreso, tan enfocados en lo que venía pasando con la ley ómnibus, con la necesidad de derogar sí o sí el DNU, pero que por ejemplo en estos días se hizo el acuerdo con Uruguay por el tema del puerto de Montevideo, ¿no? Y eso nos rompe nuestro proyecto estratégico, primero porque tira por la borda el tema del canal Magdalena y la posibilidad de unir el sistema fluvial del Paraná con el marítimo y tener interconexión desde el litoral hasta la Patagonia. Y eso implica un gran negocio para Uruguay, que ya se ha proyectado hasta la ampliación del puerto para generar barcos de mayor calado y profundizar el dragado. Y eso pasó en estos días, y eso no necesitaron ninguna ley, no necesitaron nada. Y eso es lo que a veces tenemos que invitarnos a la reflexión de que también nos están pasando por un montón de lados, porque también para realizar políticas de gestión, muchas veces no necesitan pasar por el Congreso. Entonces, ahí es donde han dado el primer golpe a esta idea que veníamos charlando de tener un proyecto unificado y sobre todo soberano del control de nuestras vías navegables. Y eso lo ratificamos porque eso viene de todos estos espacios que vos hablabas de soberanía nacional que salieron a partir del decreto 949. Claro, Entonces, sí, sí. de ahí, imagínate, puertas para adentro, tierra para adentro, si tenemos para discutir y para proponer. Acá hay que normalizar, hay que ahorrar costos de logística, de días de logística, de parados en depósitos. Hay mucho para mejorar. También necesitamos un Estado que piense de manera soberana, primero que se valorice el Estado, ¿no? O sea, porque estas cruzadas que estamos teniendo hoy investidas contra el sector público, la verdad que es Sí, digámoslo recuerda a épocas. sintéticamente, tenemos que lograr que esta banda de saqueadores que están en el gobierno se vayan, ¿no? Y que Y podamos... tenemos que pensar en un proyecto popular Sí. y pensarnos en nuestra soberanía. Si no, esto Con así respecto a lo que no decías del camina. puerto de Montevideo, lo que se habilitó y la Argentina estuvo de acuerdo en que se drague el canal de acceso al puerto de 13 a 14 metros, o sea, un metro más de dragado, lo cual, muy bien lo explicaste, el canal de Magdalena, que es el canal de aguas profundas argentino, queda postergado nuevamente y, bueno, cobra mayor relevancia el puerto de Montevideo, que ya lo tenía, en realidad va ganando cada vez más poder sobre nuestras vías navegables. Yo creo que el general Mansilla, Juan Manuel de Rosas, el propio Libertador San Martín, si se levantan, bueno, lo que dirían, ¿no? Lo que dirían. Sí. Y bueno, sí, pero creo que es parte de la lucha de la que hay que seguir dando en pelea y bueno, y nosotros de nuestro lado y también obviamente participando desde la corriente federal, sostenemos estos proyectos y nos rolamos hoy más que nunca los 27 puntos de la corriente federal, porque es ahí por donde está la salida a estos proyectos de entrega. Finalmente, Para Fabián Catanzaro, Vialidad Nacional, ¿cómo ves el espacio político? Porque está el sindicalismo resistiendo, está la CGT y la dirigencia. Y la dirigencia se podría ser muy crítico, o sea, la verdad que hay muchos argumentos. Creo que el que más está dando vueltas es el que no querer intervenir y no aparecer como los productores de la caída del gobierno. Creo que hay que buscar otro punto de equilibrio. Yo, digamos, acá nadie, evidentemente, imagínense que si un presidente está acusando a un diputado por votar en contra de un inciso de golpista o de traidor, Sí. o con el adjetivo que quieran, imagínense que ya a esta altura nosotros no estamos asustados de nada de lo que pueda decir. El tema es que creo que desde la dirigencia se debe buscar otro equilibrio y también actores donde puedan acompañar la resistencia que está planteando el pueblo, porque en el fondo los gremios estamos porque están los trabajadores que empujan y que nos piden que estemos, más allá de que nosotros sabemos cuál es nuestro rol histórico. Che, incluso Pero los que votaron a acá Milei, necesitamos ¿no? que Pasan las asambleas, pasan los lugares de trabajo de mucho compañero que votó a Milei y bueno, y el gremio lo busca conducir.
Digamos, la pelea Yo hoy... no lo busco porque también, aunque lo haya votado, se ve afectado, y creo que ya hoy cuestionar el por qué ya nos pasó, o sea, ya nos pasó de tiempo. Estamos en otra etapa donde hoy tenemos que tratar de contenerlo a todos y de entender de que esto no pasaba nunca, y nunca pasó por la figurita, sino por el plan que hay de fondo. Tal cual. Y cuáles son los verdaderos actores que hay detrás del plan de fondo. Entonces, y eso creo que quedó más que nunca plasmado después de la primera elección, cuando gana Massa, que después se alinean todos detrás de Milei, y quedó claro ahí. Entonces, nosotros siempre fuimos de frente, siempre lo dijimos, y bueno, hoy tenemos que estar acompañando y tratando de generar las políticas internas para tener músculo para salir a pelear por lo nuestro. Fabián Catanzaro, te mandamos un fuerte abrazo desde Radiográfica. Gracias, Lucas, gracias, compañero, buen día. Ahí pasaba el titular de la Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida.